Sebastián Franquis, diputado del Partido Socialista por la provincia de Las Palmas en el Congreso de los Diputados. Señor Franquis, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una legislatura, como decimos, que llega a su fin, señor Franquis, no sé si antes o después de lo que hubiera imaginado. Bueno, yo creo que hace ya algunos meses se preveía que la legislatura acabaría en este año 2019. Bueno, todos habíamos pensado que podría ser en torno al mes de octubre, pero efectivamente el rechazo al presupuesto no quedaba otra salida sino convocar elecciones de forma inmediata, y creo que es lo normal en democracia. Cuando un gobierno no es capaz de sacar los presupuestos, la respuesta a eso debe ser convocar las elecciones. Y además, con el anuncio, señor Franquis, de que abandona la política nacional. Sí, ya lo había compartido con el secretario del Partido en Canarias, Ángel Víctor, y el candidato hace ya algunos meses, pues un poco mirando la agenda política futura. Pues ahí hemos convenido que quizá era el momento de dejar la política nacional, después de estar 2 legislaturas allí, y poder participar en la campaña electoral en Canarias, por tanto ir a la lista del Parlamento de Canarias, y por tanto creo que mi aportación, mi experiencia puede ser más útil en estos momentos en la vida política canaria, donde somos conscientes que el panorama que se nos presenta por delante es un panorama complejo debido al mapa político a cómo se va a configurar el futuro Parlamento de Canarias, aunque estamos muy confiados en que el Partido Socialista será, como ya se viene diciendo en las últimas encuestas publicadas desde hace ya un año, la primera fuerza política de nuestra comunidad. Bueno, luego hablaremos de ello, señor Franquis, pero vamos a hacer primero balance de su trayectoria, sobre todo en esta última legislatura, en cuanto al mandato de Sánchez en el Gobierno de España. Señor Franquis, una última etapa en el Congreso, como bien decía usted, marcada por los presupuestos generales del Estado, que no salieron adelante. ¿Fue una buena apuesta de Pedro Sánchez presentar esos presupuestos, o debería haber convocado elecciones con anterioridad? Hombre, él cumplió con lo que había dicho. Primero, que se comprometió a dar una estabilidad institucional al país, creo que se consiguió, y además que se iba a presentar una agenda social para recuperar derechos que habían sido recortados en la etapa del gobierno del Partido Popular. Y es lo que ha hecho, dar estabilidad política, a asumir y afrontar la crisis territorial en Cataluña con diálogo y con intentar llegar a acuerdos, lógicamente dentro de la ley, y al mismo tiempo presentar una agenda social. Y eso solo se puede presentar a través de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Escasamente 8 meses ha hecho todo ese desarrollo legislativo y político, ¿no? Dando estabilidad, tranquilidad, sosiego, intentando construir un proyecto de país mucho más amable del que tenemos o lo que representan otras fuerzas políticas, ¿no? Bueno, finalmente esa agenda social que se concretó en los presupuestos generales del Estado no fue capaz de salir adelante, porque no tuvo los apoyos necesarios, y bueno, curiosamente los que han estado creando la crispación política en nuestro país en los últimos meses, los independentistas catalanes, junto con las derechas españolas, se pusieron de acuerdo para acabar no votando los presupuestos, que, insisto, y aquel que analice con cierta objetividad y mirada limpia los presupuestos generales del Estado de forma global, también en Canarias, convendrá conmigo que son muy buenos para la sociedad, para las personas, especialmente para aquellos sectores que se han visto más perjudicados a consecuencia de la crisis económica. Pero cambiarán las cosas después del 28 de abril, señor Franquis. ¿Cambiarán de postura, de posición los independentistas catalanes? ¿Qué podría ocurrir? Hombre, yo creo que no van a cambiar de posición. Lo han dejado muy claro en el Congreso, en los diferentes debates, en el último, en el Congreso de los Diputados, en el debate de los presupuestos. Ellos tienen una posición que no la escondan, no la ocultan, y por tanto lo van a seguir planteando, ¿no? Ellos saben también que por parte del Partido Socialista tenemos una posición muy clara de diálogo, pero dentro de ese diálogo aplicando la ley, sin ninguna duda, ¿no? La política debe estar para resolver problemas y no para crear nuevos problemas. Pero eso sí, dejando claro cuáles los límites a ese diálogo, ¿no? Y el gobierno y Pedro Sánchez lo ha dejado muy claro. La respuesta ante la sociedad catalana, fundamentalmente hasta aquellas sectores en Cataluña que no se consideran independentistas, tiene que haber un gobierno que tenga capacidad de diálogo. Pero ese diálogo, lógicamente, como se ha dicho a los independentistas, está dentro de la Constitución española. Se ha dicho por activa y por pasiva, ¿no? Y el ejemplo de los presupuestos generales del Estado se demostró que, como ha estado denunciando las derechas españolas, en los últimos 3 meses no había ningún acuerdo oculto con los independentistas, y eso fue un ejemplo claro, ¿no? Nosotros tenemos una forma de entender el país distinta, como se ha podido ver, a como la tienen otros. No se trata solo de aplicar el 155, ¿no? La Constitución, uno tiene que estar de acuerdo con ella desde el primer artículo hasta el final, y por tanto no solo escoger una parte de la Constitución que le pueda interesar, ¿no? Hoy el conflicto de Cataluña requiere mucho diálogo, mucha capacidad de buscar espacios de encuentro, y desde luego que todo el mundo tiene claro dentro de la legalidad que es dentro de la Constitución española.
Una capacidad de diálogo que por lo visto no ha encontrado el Gobierno de Canarias. Las relaciones entre Canarias y el Estado han sido muy tensas en los últimos meses durante el mandato de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta ese no apoyo por parte de Coalición Canaria a los presupuestos generales del Estado, porque incluso decían que era mejor quedarse con los presupuestos que ya venían heredando del año 2018. Bien, yo creo que ha sido más producto de la estrategia en la que se haya diseñado desde Coalición Canaria, que justo al día siguiente de llegar Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, pues Fernando Clavijo se puso el traje de campaña electoral, de candidato de Coalición Canaria, y dejó a un lado la presidencia del gobierno, que es lo que debe hacer, ¿no? Y por lo tanto ha sido una continua frente de creación de problemas, de crispación política, ¿no? En cualquier administración pública, una sociedad moderna como la nuestra, democrática, cuando hay no coincidencias en las opiniones o en las formas de gestionar determinados asuntos entre ambas administraciones públicas, debe existir responsabilidad y diálogo, que es lo que se le pide a un responsable político de una sociedad democrática como la nuestra, ¿no? Y lo que ha hecho el señor Clavijo ha sido desde el primer momento crear una situación de crispación. En 8 meses de gobierno de Sánchez, Canarias ha aprobado el Estatuto de Autonomía de Canarias y ha aprobado el régimen económico y fiscal de Canarias. Yo sé que esto a algunos molestan, pero es la realidad. Llegó un gobierno del Partido Socialista y justo 4 meses después se aprobó estas 2 leyes que para Canarias es fundamental, muy importante para su desarrollo económico, social y político, ¿no? Y bueno, estamos viendo ahora cómo se quejan algunos de que en Baleares se ha aprobado mucho más rápido que en Canarias. Bueno, habrá que preguntárselo a los que estaban anteriormente, al gobierno del Partido Popular, que estuvo paralizado por prácticamente 1 año y medio, tanto el régimen económico y fiscal como el Estatuto de Autonomía de Canarias. Y insisto, en solo 4 meses fuimos capaces de sacarlo y de aprobarlo, de asumir nuestro compromiso que teníamos en la oposición y de llevarlos a cabo estando en el gobierno. Yo creo que es una mala estrategia la que ha llevado el señor Clavijo de provocar un enfrentamiento continuo, una crispación continua con el gobierno de España, entre ambos gobiernos. Y además cuando la realidad de las cosas, pues no ha sido así, porque los grandes asuntos de Canarias se han ido resolviendo poco a poco, en respuesta o en aquellos convenios importantes para Canarias que ya hace algunos años estaban pendientes, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces hemos oído hablar del convenio de carretera, por poner un ejemplo? ¿Cuántas veces, cuántos anuncios se han producido por parte del gobierno del Partido Popular y también del señor Clavijo, ¿no? Pues bueno, ha llegado un gobierno socialista y justo 3 meses después pues aprobaron el convenio más importante de inversión pública para Canarias, ¿no? Y así podemos citar algunos ejemplos. Y cuando hay una dificultad o un incumplimiento, lo que se ha intentado es buscar una solución a este problema, pero en ningún caso crear un frente político como ha estado haciendo continuamente Coalición Canaria. Pero se le ha achacado a los representantes canarios del PSOE en el Congreso de los Diputados que no hayan presionado lo suficiente, sobre todo para que las cuantías totales del convenio de carreteras se hayan llevado a cabo como tenían comprometidos, por ejemplo, cuando se hablaba de la pobreza, del agua de riego, entre otras cuestiones, señor Franqui. Bueno, hay algunas cosas que hemos dicho y el gobierno lo ha insistido, primero explicando la verdad de las cosas, ¿no? Explicando lo que ha ocurrido. El problema de la ayuda del agua desalada para los agricultores ha dicho que va en contra de la normativa europea y del marco dentro de lo que establece las ayudas europeas a las ayudas de Estado. Lo que ha intentado es buscar una solución alternativa para no incumplir la ley. El gobierno, tanto el ministro de Agricultura como la de Transición Ecológica ha insistido en que se va a buscar una solución para que se transfiera ese dinero. Bueno, y con el tema de la ayuda de lucha contra la pobreza, pues ha quedado demostrado que este gobierno que recibió el año pasado los 30 millones no fue capaz de poder cumplirlo y no ha podido justificar los dineros que se han llevado a cabo. Lo que quiero decir es que lo que ha habido son problemas de gestión que entre ambos gobiernos, en una sociedad democrática, razonable, tiene que buscar espacios de acuerdo para resolver esos problemas de gestión, pero en ningún caso montar una bronca como lo ha hecho permanentemente el gobierno de Canarias, ¿no? Porque ha sido broncas tras broncas, frente tras frente, ¿no? Claro, al final la gente no se lo llega a creer, ¿no? Porque yo creo que, insisto, en una sociedad como la nuestra, lo lógico sería buscar espacios de encuentro y llegar a acuerdos en asuntos que afectan fundamentalmente a la sociedad canaria. Y creo que el gobierno se ha preocupado mucho más, el gobierno de Canarias, insisto, de ponerse el traje de candidato a la presidencia del gobierno que el de presidente del gobierno de Canarias, que tiene que estar mirando para los intereses de Canarias en su conjunto y no del punto de vista de su partido. Y ya se lo preguntábamos anteriormente al señor Quevedo, ¿ha sido echarle más leña al fuego esa aprobación por decreto por parte del gobierno de Sánchez, ese régimen económico especial para Baleares que el gobierno de Canarias ha tachado de sectario? Yo creo que se ha hecho es salvar un documento que había en el Congreso para que se aprobara dentro de esta legislatura, ¿no? Si hubiera pasado el caso de Canarias, estaríamos ahora nosotros
pues aplaudiendo esa decisión. Es lo que ha hecho el gobierno de España, ¿no? Para tanto me sorprende que incluso con eso estemos jugando a otro debate político, a crear una dificultad donde no la hay, ¿no? ¿Por qué Canarias tardó 2 años? Pues habrá que preguntarse a los responsables del Partido Popular que controlaban el gobierno y además estaban presidiendo la comisión en el Congreso de una y otra materia, del Estatuto y del régimen económico fiscal. Insisto, cuando llegó el Partido Socialista, escasamente 4 meses, se aprobaron esas 2 leyes importantes en Canarias que respecto al Estatuto de Autonomía hemos tardado casi, 10 años en que se pueda aprobar. Y yo sé que algunos molestan esto, pero es la realidad. Ha llegado el Partido Socialista y estos 2 asuntos se han resuelto en escasamente pocos meses, porque en todas cosas respetamos los acuerdos que habíamos alcanzado durante la negociación, durante el debate que se produjo en el Congreso cuando estábamos en la oposición, porque lógicamente el Partido Socialista aporta 84 diputados para que esas leyes tan importantes para Canarias se aprueben. Si no hubiera sido imposible que hoy tuviéramos un estatuto de autonomía como el que tenemos y un régimen económico fiscal como el que tenemos. Y ya por último, señor Franqui, hablemos de encuestas. Las encuestas dicen que el Partido Socialista podría ser la fuerza más votada, no podrá conformar un bloque de izquierdas porque no alcanzan los números. En definitiva, ¿cómo pueden influir esos resultados del 28 de abril en las próximas elecciones del 26 de mayo, a menos de un mes? Hombre, la tendencia que se ha producido siempre es que cuando se producen unas elecciones autonómicas o generales tienen prácticamente el mismo efecto las siguientes elecciones, aunque se produzcan un año después, ¿no? Bueno, aquí se van a producir pues, prácticamente 28 días después, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a estas elecciones con las ganas, con la ambición de ganar, ¿no? Hoy las encuestas nos sitúan como primera fuerza política en Canarias y en España, pero tenemos experiencia sobre las encuestas, ¿no? Por lo tanto, nuestra obligación ahora es de explicar a la sociedad española, a la sociedad canaria, en qué consiste nuestro proyecto de país para los próximos años. Queremos explicar que tenemos un proyecto de país amable, integrador, conciliador, buscar espacios de encuentro en aquellos donde hay dificultades, y en Canarias igual. Explicar a la sociedad canaria que tenemos una visión distinta de Canarias de la que ha demostrado Coalición Canaria en los años que llevan el gobierno, estos más de 25 años que llevan el gobierno. Una forma de entender Canarias y una forma y una política distinta de hacer en Canarias. Y estoy convencido que vamos a obtener esa confianza. Y ese va a ser nuestro objetivo al margen de lo que digan las encuestas, si se sitúan primera fuerza política o no, ¿no? El objetivo del Partido Socialista en Canarias es ese día a día, una vez que salgamos de la lista, centrarnos en recuperar esa confianza de los ciudadanos, que es fundamental para poder cambiar la política en Canarias. Llevamos muchos años de un gobierno que yo creo que lo que requiere en estos momentos la sociedad canaria es que se airee fundamentalmente la inversión pública en Canarias y se priorice en aquellas políticas que el gobierno de Canarias ha dejado aisladas. La sanidad especialmente, que sigue siendo para Canarias un desastre, especialmente porque así lo valoran los ciudadanos. Pues Sebastián Franqui, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima. Gracias, buenos días, un placer. Nos fijamos ahora en la situación que se vive en Venezuela durante este fin de semana, sobre todo, que se sigue con preocupación también aquí en Canarias. En las islas, la comunidad venezolana se ha organizado para recabar ayuda humanitaria para su país. El presidente Nicolás Maduro ha roto relaciones con Colombia, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, estará mañana en la conferencia del Grupo de Lima que se celebrará en Bogotá.